Somos animales, ¿no? Es decir, somos el final de una cadena que salió del mar. Somos el final completo, pero seguimos teniendo esa fuerza interior muy escondida de los animales. Querer ver a dos personas luchar es una cualidad animal. Las guerras se libran así. Y el boxeo es un deporte que se basa en voy a hacerte daño. All knees shall bow when I get the gorilla in Manila. El Thrilla in Manila fue la mayor pelea de todos los tiempos. Fue el tercer y último enfrentamiento entre Joe Frazier y Muhammad Ali. Jamás hubieron dos tipos tan importantes y tan buenos luchando uno contra otro. No luchaban por el campeonato del mundo de los pesos pesados en Manila. La verdad es que luchaban por el campeonato de los pesos pesados entre ellos dos. Esos dos hombres se odiaban. Un odio personal nacido de la explosiva política racial de los Estados Unidos de los años 70. When I get the gorilla in Manila. I think God's gonna slap the hell out of him one of these days. Los años de animosidad se enquistaron entre estos dos campeones de los pesos pesados. Y en Manila llegaron al límite. Ali se inclinó, nos miró y dijo, es lo más parecido a la muerte que veréis nunca. Boy, that was hell, okay? If you were talking about a fight, that was a war. Filadelfia, ciudad del amor fraternal. 30 años después de Manila, el legendario Smoking, Joe Frazier, sigue en el mismo gimnasio donde se entrenó para su brutal batalla contra Muhammad Ali. Incluso vive aquí, en una pequeña habitación trasera que llama su mazmorra. ¿Qué más tienes en la bolsa? Some soup I'm gonna heat up and eat, and some corn. And I got my water right there. I got my medicine I'm gonna take. That's what we're back. Frazier puede haberse retirado, pero no puede apartarse del boxeo. A los 63 años sigue entrenando luchadores junto a su hijo Marvis. Put it right here like you need it. Las paredes de su gimnasio son una exposición sobre su glorioso pasado como campeón mundial de los pesos pesados. Podría haber sido el mejor peso pesado de todos los tiempos de no haber sido por un hombre, Muhammad Ali. En el ring, Joe Frazier y Muhammad Ali eran iguales. Pero actualmente, Ali ha vendido el 80% de los beneficios comerciales de su nombre y su figura por $50 millones. Y Joe vive en una habitación encima de su gimnasio en Filadelfia. Es un interesante ejemplo de cómo Estados Unidos trata a sus iconos deportivos. A algunos se les concede un estatus especial y a otros se les olvida. El gimnasio de Joe Frazier está escondido entre las deterioradas vías de tren del norte de Filadelfia, en una zona conocida como The Badlands, las malas tierras. Es un Estados Unidos invisible, pobre, necesitado e ignorado. This is my home, and there's nothing to be afraid of. I mean, I'm not bothering anybody. I live here with my people. They call it like, boy, the ghetto, but it's a home wherever you want to make your home.
Esta es la historia del otro hombre de Manila, un hombre incapaz de olvidar la rivalidad deportiva más amarga e intensa que se ha visto nunca. En el espacio de 4 años, a principios de los 70, Ali y Frazier libraron una trilogía de combates épicos que son famosos en la historia del boxeo. Muhammad Ali es conocido en todo el mundo, pero lo que el mundo no sabe es que Ali provocó una disputa sangrienta con Joe Frazier, por la que Frazier cree que Ali paga ahora un precio eterno. Whatever he indulged in his lifetime, it comes to show up later on as you get older. I don't care who you is. Whatever you done when you're a young man, it comes to bite you in the butt when you get older. Trust me. ¿Crees que está pagando el precio de lo que hizo cuando era joven? And said, that's right. God marks it down. Muhammad Ali llegó a Manila 2 semanas antes del combate. Y como de costumbre hizo una entrada clamorosa. Acababa de recuperar el título de los pesos pesados al derrotar a George Foreman con claridad. Centenares de aficionados y medios de comunicación recibieron al hombre más famoso del planeta. Ali era la estrella del espectáculo, no había ninguna duda. El vuelo desde Honolulu que hice con él se retrasó para que él pudiera llegar a tiempo para que la gente de la televisión le esperara y cubriera en directo su llegada. Frazier, por desgracia para él, llegó a una hora intempestiva y no había nadie para darle la bienvenida que merecía. Probablemente Joe Frazier sintiera que no le hacían ningún caso. Parece un lugar un poco extraño para celebrar un campeonato de los pesos pesados. No lo es, no lo es. ¿Sigues el boxeo? ¿Acabas de llegar de cubrir los movimientos de la bolsa o algo así? Yo te lo explicaré. El combate se celebra allá donde el dictador lo necesita, para que la gente no piense en la revolución que hay en marcha en las montañas, o de lo mal que van las cosas y el hambre que pasan. Los boxeadores llegaron a un país que se caía a pedazos. Los rebeldes comunistas se habían alzado contra la extravagante y corrupta dictadura del régimen de Marcos. En cuanto llegamos, todo el mundo dejó de pelearse, dejaron las armas y se acercaron a ver a Ali. Los combates se celebran allá donde se necesitan. El presidente Marcos quería demostrarle al mundo que un gobierno marcial no era tan malo como podía parecer. Así que era una exhibición para él. Y, por supuesto, para la primera dama, la señora Marcos. La lucha le dio a Imelda Marcos la posibilidad de demostrar que el suyo no era un caótico país del tercer mundo, sino una importante nación del nuevo orden mundial. Power is never used, it's only felt. When the world went to my closet to look for skeletons, they found shoes. Thanks God I had only shoes, and the more they dug on my closet, the more beautiful paintings, beautiful jewelry, beautiful things they would find. Imelda Marcos poseía una riqueza incalculable. El régimen de su marido tenía el dinero y la motivación suficiente para exhibir a Muhammad Ali que era la mejor opción del dictador para obtener la atención mundial. Se barajan varias cifras sobre lo que costó el combate de Filipinas. Hay gente que dice que fueron 10 millones de dólares. Parece que pagaron ustedes 10 millones de dólares para traer el combate aquí. No. No, that's bribery. Se decía que la estrella, Muhammad Ali, había recibido 6 millones de dólares por el combate, mientras que el comparsa, Joe Frazier, solo había recibido la mitad. Ali aprovechaba el abismo que había entre ellos. Trataba a Frazier con un desprecio abierto e incluso se presentó en su primera sesión de entrenamiento a posar ante las cámaras. Su gesto teatral ocultaba unas intenciones más siniestras.
Ali creía que Joe Frazier era inferior, no únicamente como boxeador, sino también como ser humano. See, boxers like Joe Frazier don't have an imagination. He's just a flat-nosed, ugly pug. He's just an athlete. You can't talk about nothing. Athletes are not as wise as you. Only this one right here is as wise as you. This is a fight between him and it doesn't concern all the things that he throw in the game and try to fight you with. This is the problem. Desde el primer día en Manila, el desprecio que ambos hombres sentían por su contrincante fue palpable. Un odio amargo lo había invadido todo, rompiendo un profundo vínculo entre ellos. 8 años antes, esos dos hombres habían sido amigos. En 1967, Mohamed Ali había sido objetor de conciencia y se había negado a luchar en la guerra de Vietnam. Whatever the persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day, I will face it before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. Ali fue entonces despojado de su título de los pesos pesados y de su licencia para boxear. El mundo del boxeo y la mayor parte de los Estados Unidos más tradicionales recibieron la decisión de Ali con desprecio, pero Frazier reconoció el valiente sacrificio de Ali y le apoyó. Eran amigos. A Joe, Ali le parecía gracioso. Cuando Ali perdió su licencia para luchar y se exilió durante 3 años, creo que Joe se portó muy bien con él. Lo que me dijo fue que si los baptistas no pudieran luchar, él no lucharía. Así que entendía y apoyaba lo que hacía Ali por motivos religiosos. Sin su licencia, Ali no podía ganar dinero como boxeador. Asediado y sin dinero, fue su rival Joe Frazier quien le ayudó. Joe y yo fuimos a Nueva York por algún motivo, y Ali se alojaba enfrente, en el Sheraton. Nos subimos a la limusina para cruzar la calle. En cuanto la puerta de la limusina se cerró, yo estaba en medio. Frazier a este lado y Ali a este otro, y dijo: ¿cómo va todo, tío? Yo bien, tío. ¿Y tú? Los dos se decían tío. Cogí el dinero y no intenté dárselo a Ali y decirle que era un préstamo, que era dinero de Joe. Se lo puse en el bolsillo de la camisa. Y Joe le dijo: haré todo lo que pueda para ayudarte a recuperar tu licencia. Todo eso dentro de la limusina. Joe Frazier ha ganado a Buster Mathis por KO técnico en el 11º asalto. En 1968, Frazier era el boxeador número 1 y ganó la corona de los pesos pesados que Ali había dejado vacía. Esto le ha convertido en el falso campeón mundial de los pesos pesados, porque Joe Frazier es el campeón de nada. El campeón mundial de los pesos pesados era y sigue siendo un hombre llamado Mohamed Ali, nacido con el nombre de Cassius Clay. Joe Frazier era el campeón mundial, pero la reputación de Ali siempre le eclipsaba. Quería desesperadamente que Ali volviera al ring para disipar las dudas y demostrar que era un campeón digno. Los dos se necesitaban. La suerte de Ali se desvanecía y Joe le ayudó conscientemente a seguir siendo popular. Cooperaron en varios enfrentamientos de exhibición. He used to call me every other day, Joe Frazier, how we gonna get this thing on? What thing, man? You know, man, I mean, you get down there and holler a little bit, and we can get that license back. Joe intentó conseguirle a Lee una licencia para luchar en Pensilvania. Yo me involucré
y uno de los comisionados era Chuck Benadick, un jugador de fútbol americano de gran renombre. Había sido artillero en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y como Ali no había movido un dedo por el ejército, él tampoco iba a hacer nada por Ali. Las primeras discusiones sobre la lucha con Frazier empezaron en 1967. Querían que Ali luchara contra Joe en Tokio. Eso no prosperó, pero pensé que teníamos una reserva india en Oklahoma. He olvidado qué tribu era, pero el gobierno se metió en medio y nos disuadió. Hablamos de meter a Ali y a Frazier en un 747, que lucharan en el avión y televisarlo todo, un montón de cosas. Un decidido Joe Frazier viajó a Washington para solicitar que permitieran luchar a Ali. At the time was President Nixon, I think, involved, as president. And I went over and talked to him. He said, well, Joe, you want me to have life? He got it. En 1970, la opinión pública se había vuelto en contra de la guerra de Vietnam, y el Tribunal Supremo había decidido que a Muhammad Ali se le había negado injustamente su licencia de boxeo. Finalmente, el más ansiado combate de la historia del boxeo iba a ser posible. Pero en cuanto se anunció la primera pelea entre Joe Frazier y Muhammad Ali, la actitud de Ali cambió. El lazo entre ellos quedó olvidado y empezó a atacar a Frazier de maneras que estaban destinadas a cambiar su relación para siempre. He called me stupid. He called me ugly. Well, number one, he's ugly. Please. He can't talk, he can't box, he can't dance, he can't do no shuffle, and he writes no poems. He insulted in one way. Insultaba de un modo u otro a todos los oponentes a los que se enfrentaba. Pero esto era diferente. Era una especie de mezquindad personal que no existía entre Ali y otros boxeadores. Durante los 3 años y medio que Muhammad Ali pasó apartado del boxeo, Joe Frazier le había apoyado continuamente, había hablado en su nombre, había solicitado que se le devolviera la licencia e incluso le había prestado dinero. Pero cuando Ali pudo volver al ring, le dio la espalda a quien había sido su amigo y su aliado. Now you're fighting a spiritual holy war when you face me now. But when you're fighting Joe Frazier, is that a spiritual yes, holy sir. war? Why? Because he's the Uncle Tom. Oh, he's not an Uncle He's not. Tom. Why did he insist on calling me Cassius Clay when even the worst of the white enemies recognize Muhammad Ali? He's the other type Negro. He's not like me. There's 2 type slaves. Joe Frazier's worse than you to me. That's what I mean when I say Uncle Tom. See, he's a brother. One day he might be like me, but as of now, he works for the enemy. Fue un giro espectacular. Ali abrió una brecha en su amistad recurriendo a los insultos raciales. Se considera un tío Tom a alguien que está al servicio de los deseos de los blancos. Probablemente sea el mayor insulto que un hombre negro puede hacerle a otro. Le parecía que Ali se había pasado de la raya, se sentía traicionado. Ahí estaba él intentando ayudar a ese tipo. I can't speak for that man. That's a different kind of guy altogether, you know. What do you call that turncoat? A guy like wishy-washy, that's turncoat. I'm not a snake. I'm not a Tom. Traicionó mucho a Joe. Traicionó mucho a Joe, pero me parecía que él no pensaba que lo estaba traicionando. Él solo pensaba que era mejor persona que Joe. ¿Le molestaba a tu padre en ese momento? Por supuesto, por supuesto. Nunca había visto un problema igual en toda mi vida. Si hablabas de Ali, madre mía. Muhammad Ali utilizaba continuamente la política de la raza para menospreciar a Frazier. En una entrevista 2 días después de su llegada a Manila, Ali lanzó otro ataque. Se pasó de la raya.
A algunos les pareció gracioso, a otros perturbador. They told me I was going to fight in Manila, so I wrote a poem. It'll be a thriller and a killer when I get that gorilla in Manila. Entonces sacó un pequeño gorila de goma y dijo que era el alma de Joe Frazier. Nunca sabré de dónde sacó ese gorila, pero encontramos a uno pequeño de goma feísimo que se parecía mucho a Joe Frazier. His head's gonna be rocking all night, see? His head. Come on, gorilla, we in Manila. I have a secret place I go to get ready for Joe Frazier. Every day I go to the zoo. ¿Qué te parecieron en su momento los comentarios del gorila? Me pareció estupendo. No puedes ser tan idiota como para dejar que tu oponente te afecte con un muñeco. ¿Eres un hombre o vas a la guardería? Es fácil de decir para un hombre blanco. Si otro negro me llamara tío Tom o gorila o algo así, yo no podría olvidarlo tan fácilmente. Hey, it's Joe Frazier! Joe Frazier! Joe Frazier! Joe Frazier! Son palabras de combate y además son asquerosas. Y que Ferdy Pacheco diga eso de Joe Frazier demuestra lo idiota que es Ferdy Pacheco en materia de raza, especialmente con los negros. ¿Qué piensas de Joe Frazier? Joe Frazier's just an ordinary individual. He don't represent nothing. He's not intelligent. If you play his talk next to my talk, you'll find out that he can't compare with myself mentally. He's just a victim of circumstances, and he's just a tool. He's doing his best, but he don't know where he's at or where he's going. Ali creía que Frazier era inferior. Eran dos hombres atrapados en una batalla por el alma de la América Negra, y Ali lamentaba que a su rival le apoyara un grupo de empresarios blancos de Filadelfia llamado Cloverleigh. Joe Frazier became an employee of the company, an employee and the company's principal asset. El único superviviente es un ex policía, ahora promotor de boxeo, Joe Hahn. En Cloverleigh teníamos unos 14 miembros, todos blancos. Había 2 o 3 hombres negros. Pero para Lee, a Frazier lo controlaban los blancos. Mientras a Frazier le apoyaban los empresarios blancos, Ali recibía el apoyo de la organización militante negra, la Nación del Islam. Este es el hombre que le convirtió. La gente le escuchaba por ser el campeón mundial de los pesos pesados. Y eso es lo que podemos llamar un pez gordo, un gran propagador de la fe, al que llamamos Mohamed Ali. Las proclamas de Mohamed Ali sobre la raza provenían directamente de la Nación del Islam, que creía en la separación de las razas porque todos los hombres blancos eran demonios de ojos azules. White people are not your brother. Mohamed estaba a cargo de la jerárquica organización, donde nadie decía ni hacía nada si la central no lo aprobaba. Las famosas frases de Ali sobre que el Vietcong nunca le había dicho negro asqueroso ni nada de eso, se las proporcionaron y él solo las recitó. Estaba en su casa y vino y me preguntó, hermano Kaplan, hay periodistas fuera, ¿qué les digo? Yo le dije que saliera y que les dijera que no pensaba pelearse con el Vietcong, que nunca le había llamado ni esto ni aquello. Lo hizo y resonó en todo el mundo. ¿Usted inició eso? Sí, lo hice. ¿Cree que la Nación del Islam estaba manipulando a Ali? Por supuesto, claro. ¿De dónde es usted? ¿Va a hacerme preguntas tan evidentes el resto del día? Está clarísimo. Es evidente y le hace quedar como un idiota de verdad. Fue la mayor manipulación que he visto de una persona. Llamó a Frazier tío Tom. Sí, bueno, eran todas esas personas que querían gustar y adular a las personas adecuadas. Y les mirábamos y les seguimos mirando como tíos Tom. Hay que defender a tu propio pueblo. Ali era el portavoz de un grupo religioso que compartía las creencias de los supremacistas blancos del Ku Klux Klan, y ambas organizaciones se reunían regularmente para negociar un posible pacto. Ali incluso habló en un mitin del Klan, y antes del combate en Manila, fanfarroneó sobre la experiencia.
a hell of a scene. All these white hoods on, the bonfire, and me on the platform, and all these clans was talking. I says black people should marry their own women. I said bluebirds with bluebirds, red birds with red birds, pigeons with pigeons, eagles with eagles. God didn't make no mistake. They say, yeah! They said, well, you teach the rest of them niggers that, and everything will be all right. You don't know how the funny thing happened. One of them says, we got the nigger, string him up. And I looked and I jumped. One of them came out with a rope. He said, we're just joking, champ. And they let me go. Gotta hold the gorilla. El lenguaje de la superioridad racial dio forma a los ataques de Ali sobre Joe Frazier, y en Manila su continuo uso de la palabra gorila tomó un cariz siniestro. Lo que empezó con un muñeco fue aumentando hasta el punto de llegar a despreciar a Frazier en público. Fue un momento desagradable. Y aunque Ali, como de costumbre, quisiera hacer una broma, también debería haber sabido qué significa llamar a otro hombre negro gorila. Y lo hacía una y otra vez. Gotta capture the gorilla. Why won't call me a gorilla? I ain't no gorilla. I don't look like one. The gorilla in Manila is gonna be a threat. Ali definía a Frazier como un traidor de la comunidad negra. Era un insulto que a este le llegaba al alma. Frazier había pasado su vida adulta en las malas tierras de Filadelfia y había crecido en la parte más negra del negro condado de Beaufort, en Carolina del Sur. It was particular hell. Growing up in America, in my country, in my position, in my land, the state of South Carolina. Tougher than Georgia, Alabama, Mississippi, on down the line. Visité Beaufort. Visité su hogar. Había un coche estropeado en el patio delantero. Su madre fumaba una pipa de barba de maíz sentada en un columpio, y la zona era deprimente. Mientras estuvimos allí, Joe fue a cobrar un cheque al banco de Beaufort. Era el campeón mundial de los pesos pesados y no quisieron pagarle. No se lo pagaron. Y yo pensé, Dios mío, no hemos llegado muy lejos. Joe era una persona mucho más negra y de clase obrera que las personas a las que Ali afirmaba defender. Joe había empezado a trabajar en los campos a los 7 años. Ali nunca había trabajado un solo día en su vida, con excepción de ser sí mismo. Pero todos pensamos que Joe tenía que ser un tío Tom. ¿Por qué? Porque Ali lo dijo. This man will be completely outboxed, outclassed. This will be no contest. That's all I want to say. All right, what do you say, Joe? What do you say to that? I'd say he's just a bunch of noise. That's all. Who got the top good? Desde el principio, la campaña de Ali para desprestigiar a Frazier funcionó. Antes de su primer combate en 1971, Ali declaró que cualquier negro que apoyara a su contrincante era un traidor. Incluso la revista Black Sports se volvió en contra del desafortunado Frazier. Pensamos que todo era publicidad, pero dañó la vida de un montón de personas al hacer lo que hizo. En ese momento no le importaba. When I'm alone and I've got no one to dry my tears, I hear a voice crying out in my need. Lo malo de ser el hijo de Joe Frazier era que todo el mundo me pegaba por ser el hijo de Joe Frazier. Los chicos de la escuela hablaban sobre mí. Ah, tu padre es un tío Tom. Cuando alguien me decía eso sobre mi padre, yo decía que mi padre no era un tío Tom, que mi padre era un buen tío. Con todas las cosas que se estaban diciendo, recibimos amenazas en casa durante el primer combate entre Ali y Frazier.
Amenazaban a nuestra familia. Querían hacer estallar la casa y todas esas cosas. Tuvimos agentes de policía vigilando la casa mientras mi padre estuvo concentrado y todo eso. Ojalá pudiera haber ido a ese combate. Pero por desgracia estábamos controlados por la policía porque mi padre tenía mucho miedo de que nos pasara algo y no pudimos ir a ver el combate. Marzo de 1971. Mohamed Ali contra Joe Frazier. Fue la primera pelea entre los dos campeones imbatidos y se recuerda como el combate del siglo. El primer combate emocionó al país, pero también lo dividió en dos. Si animabas a Mohamed Ali, eras negro, liberal o joven. Estabas en contra de Vietnam y a favor del movimiento por los derechos civiles. Si apoyabas a Joe Frazier, eras un representante de los Estados Unidos blancos y conservadores. Muhammad Ali. Well, I don't know who's win, but I hope Frazier does. Frazier. I favor Frazier. Ya es tarde en Nueva York y solo nos separan 8 horas del acontecimiento deportivo más extraordinario de todos los tiempos. Es el primer campeonato mundial de los pesos pesados en el que ambos contrincantes nunca han perdido un combate. En la época en la que tuvo lugar el combate, fue el mayor acontecimiento deportivo de todos los tiempos. Grande, fue gigantesco. La energía que nos condujo hasta ese combate fue tan intensa que todo el mundo estaba emocionado. El fotógrafo del ring fue Frank Sinatra. Burt Lancaster fue el comentarista. Fue un acontecimiento. Horas antes del combate, Ali estaba tan seguro de que ganaría que hizo una arriesgada declaración sobre lo que haría si perdiera. I'm going to get on my knees and crawl across the ring, look up at him and say, you are the greatest, you are the champion of the whole world. Yo fui el designado para ir hasta el vestuario de Ali y asegurarme de que no se pusiera ninguna herradura en los guantes y todo eso. Pero si es el hombre de Frazier. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Joe? ¿Está listo? Y yo me quedé sorprendido. No podía creer que la lucha fuera a tener lugar, pero estaba en el vestuario y solo faltaba 1 hora para el combate. Estaba tranquilo y dijo: que no se marche. Dile a Joe que le haré esto esta noche. Se puso delante del espejo y empezó a boxear contra sí. Ta, 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 ta. ¿Puedes aguantarlo? Después empezó a saltar. Ta, 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 ta. Y yo estaba a punto de desmayarme ahí dentro. Y me dijo: dile a los cámaras que se larguen de aquí porque es el momento de luchar. Every time he breathed right down on me, because I was his nose hole. As he moves back, there's the big one, and no sign at all that Frazier's going to fall in 6. He got hurt every round 2 and 3 times. Trust me, look at that. Oh, what a big thumping left hook that was. And then I've been loading sledgehammer on his jaw. They've kept up a tremendous pace. Boom! He went down. They said he slipped. Slipped where? Slipped in the left hook. Para sorpresa de muchos en el Madison Square Garden, Joe Frazier dominaba el combate. Well, I know I got him now. The fight's mine. You know what? They couldn't buy that, steal, stole, rob, no. The fight's mine. Frazier's at last caught up with him. Tremendous left hook. Cuando le derribó, no estaba de pie. Estaba a unos 15 centímetros del suelo. Le embistió con la mano izquierda. Bam, boom! All one shot, see?
that bang, and then bang, bang, boom, all in one shot. Fue un momento increíble para ambos, porque Ali se levantó antes del cuarto. Consiguió levantarse. That surprised me. That surprised me. I don't know what he's been drinking, but how he can get that fast? And after being knocked down like that, he got up and told her, I'm all right? No. And Frazier grins over Clay's shoulder, and he grins at his corner. It's over, and it's gone the distance, and Frazier gives him a contemptuous little pat on the hand. Centenares de aficionados se quedaron en el Garden incapaces de creer que Muhammad Ali había perdido. Joe Frazier se había convertido en el primer boxeador en derrotarle. Joe gana por decisión arbitral. I know I'm the guy that closed down the butterfly lips. I'm the guy that dusted his pants off. And this old little old me. And the one thing that has not been seen is what Clay said he would do if he lost. He said he would crawl across the ring on his hands and knees and look up at Frazier and say, "You are the greatest." Y Joe empezó a llamar a Young, que era el que se había quedado. Young, ve a buscar a Clay. Dile que salga a arrastrarse. Estaba muy satisfecho en ese momento. Creía que había hecho lo que se había propuesto hacer, que había demostrado algo. Creyó ingenuamente que Ali ya no le causaría problemas. I think I won on points. If you look at Frazier's face and look at mine, there's no comparison. I'm sure I hit him 3 times more than he hit me if you watch the film. I told you I'd be a hypocrite if I thought we didn't win. We did win, I thought. But I can't be more clear. I know what you're talking about. What do you think you were? I thought the kid won. I can't be more objective. Cayó, pero no lo noqueó, ¿verdad? Se levantó y siguió luchando. Cualquiera que cae ante Joe Frazier es porque ha sido noqueado. Pero Ali no. You don't have to be sharp to fight Frazier. I understand Frazier missed 16 punches in that fight. Swing like a wild woman. You have to be sharp to fight Frazier. You got to be in condition. Joe empezó a escucharnos y se dio cuenta de que mucha gente nunca le aceptaría como auténtico campeón y que Ali nunca le reconocería como un auténtico hombre negro. Eso le puso amargamente furioso y creo que ha tenido efectos sobre su relación hasta ahora. En Manila, Muhammad Ali había secuestrado las sesiones de entrenamiento de Joe Frazier, había politizado el combate con sus continuos ataques de gorila, y cuando solo faltaba una semana, apareció por el hotel de Frazier blandiendo lo que más tarde se afirmaría que era una copia de una pistola. Solía llamarme hermano. Vamos, hermano, vamos a pasarlo bien, a divertirnos con Joe Frazier. Joe Frazier estaba en el Hotel Hyatt, en uno de los pisos más altos. Y Joe y yo hablábamos. Creo que quizás la ventana estuviese abierta, pero había un balcón en su habitación. Así que oímos un ruido, miramos por la ventana y allí estaba Muhammad Ali en su coche y mirando hacia la habitación gritaba, «Voy a por ti, Frazier», o algo así. Le gritaba Joe Frazier, «Vamos, Joe, gorila, niño feo», y golpeaba la pistola. «Te voy a disparar, te voy a matar». Salimos al balcón. Apuntó la pistola, ¡pam, pam, pam!, como si disparara a Joe. Volvimos dentro porque no sabíamos qué era capaz de hacer. Yo no sabía qué pasaba. ¿Qué hacíamos? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Para eso habíamos ido allí? He stabbed me about 3 times.
Empecé a correr y pensé, ¿dónde están todos los periodistas? Porque si salías por la puerta, había periodistas. Cuando salías del ascensor, no importaba que fuera hora de desayunar, comer o cenar, en todas partes había periodistas intentando conseguir una pequeña historia extra o algo así. Y entonces no pude encontrar a nadie. A diferencia de las refriegas anteriores o del incidente del gorila, el de la pistola no se montó pensando en la prensa mundial. Era más parecido a una obsesión. I don't see no reason why, but I think he was just scared of me. That's the word. That's the word. He was afraid of me. De los 49 boxeadores a los que Muhammad Ali se enfrentó durante sus 20 años de carrera, Joe Frazier fue el que más miedo le dio. Y Ali hizo todo lo posible por intentar desestabilizarle. En 1974, antes del segundo combate, se vieron cara a cara en un programa de televisión. Ali seguía dudando del resultado de su primer combate y disfrutaba humillando a su contrincante en público. White people say I lost. And that's some white people. All black people know I won with some sense. Because of my religion, because of my draft police, I didn't lose the fight. En la primera pelea, Ali había calificado a Joe de tío Tom y sabía que eso le dolería. La segunda vez le llamó ignorante y eso tuvo repercusiones inmediatas, porque se pelearon en el plató cuando Ali lo dijo. Sit down, Joe. Why you think I'm equal? Sit down, Joe. Huh? Sit down quick. Why you think I'm equal? The brothers are here. Doing this too? No. Sit down quick, Joe. Well, it was real. No, it wasn't no joke. I mean, like, when I throw hooks, I don't be playing. I don't be jabbing. I don't be, when I grab him, I won't take him out. Mohamed le ha llamado ignorante y está muy enfadado. Es una escena muy fea y es una lástima que haya tenido lugar en mitad de una entrevista sobre la lucha clásica con dos atletas extraordinarios. Joe no lo hacía por la televisión o para animar la pelea, como otros boxeadores. Realmente odiaba a ese tipo. No había ningún tipo de afecto entre ellos. El segundo combate fue un anticlímax. Conocedor de la potencia física de Frazier, Ali se conformó con contenerle ganando por puntos al final. El entrenador de Frazier, Eddie Fudge, se puso furioso y acusó al árbitro de favorecer a Ali. Tony Pérez permitió que Ali sujetara a Joe por detrás de la cabeza, de manera que Joe no pudo trabajar con el cuerpo como hizo en el primer y tercer combate. El árbitro, Tony Pérez, diría después que no pudo hacer nada porque a Frazier parecía gustarle que le pegaran. Since the first fight you said that was a white man's decision. What was last night's? White man's decision. Still was. The first time was his wrong decision, this time was his right decision. La segunda pelea no tuvo el aliciente de ser la que decidía un título, porque ninguno de ellos ostentaba la corona. Un año antes, Frazier había perdido el título de los pesos pesados ante George Foreman en Kingston, Jamaica. Estaba en un lado del ring, a 5 asientos de Howard Cosell, y oí a Cosell anunciar el combate. Buenas noches, aficionados al deporte, y bienvenidos otra vez a Kingston, Jamaica. Estamos aquí para ver a dos de los mejores púgiles de nuestros días. Y entonces sonó la campana del primer asalto. Dijo, allá vamos, damas y caballeros, primero asalto. Frazier empieza moviéndose mucho. Foreman le lanza un derechazo y Frazier cae. ¡Frazier cae! Cuando mi padre cayó por primera vez empecé a reír. Papá, levántate, ¿a qué juegas? ¡Para de jugar! ¡Para de jugar! Sensation in the first 2 minutes.
El árbitro le dice a Fraser que se levante, cuenta, los hace volver a enfrentarse. Foreman lanza otro derechazo y Fraser vuelve a caer. Fraser vuelve a caer. Cuando mi padre cayó por segunda vez me dije, papá, ¿a qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Mi padre cayó 4 veces más. Entonces lo entendí. Papá no estaba jugando. Fue cuando me di cuenta de que mi padre era humano, como cualquier otro hombre. George Foreman destrozó a Fraser en solo 2 asaltos para convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados. Allá donde Joe fracasó, Ali triunfó. Venció a Foreman el año siguiente en Zaire, África. Contra todo pronóstico recuperó el título con un KO en el 8º asalto en la lucha bautizada como The Rumble in the Jungle, el estruendo de la jungla. I am the true champion of the world, and they all shall bow. El público estaba desesperado por ver una lucha decisiva con Joe Frazier, y Ali estaba más que dispuesto a satisfacerlo creyendo que Frazier estaba acabado. It's going to be a thriller and a chiller and a killer when I get the gorilla in Manila. And he must lose in the round I choose. Acababa de dejar KO a George Foreman. Ali acababa de recuperar el título y estaba muy contento consigo mismo como boxeador y como hombre. This game is so easy. I'm the greatest fighter of all times. I knocked out George Foreman, did y'all forget? I'll beat him like he's amateur. El combate de las Filipinas fue un auténtico regalo. El único motivo por el que se lo dimos fue porque pensamos que estaba acabado. Le daremos al pobre Joe una palmadita, que se quede $1 millón. Así consiguió el combate. Ali lo consiguió. Todo el mundo le dijo que no volviera a luchar contra Joe Frazier, que estaba acabado. Había mucha gente que estaba convencida de que no tenías nada que hacer en el combate de Manila después de lo sucedido con George Foreman. You had different kind of man. 2 different guys all together. One was a puncher, a sledgehammer driving scam booger. And another guy make a lot of noise and jab and run. I always comb my hair when the press is here because I must preserve my beauty. Ha besado a la mitad de los niños y a 2/3 partes de las mujeres de las islas. Ali creía que el tercer combate sería un paseo. Había ido a Manila a divertirse y había dejado a su mujer, Belinda, en su casa de Estados Unidos. La nueva novia de Ali, Verónica Porsche, era quien estaba a su lado. Le encantaban las mujeres y estar casado no les suponía ningún impedimento. Había una incongruencia en ese hombre que parecía muy devoto en sus creencias religiosas y predicaba la santidad de las mujeres y el respeto hacia ellas, pero no le mostraba demasiado respeto a su mujer. Fue una pelea de gatas, eso fue todo. Sí, fue sexo, solo eso. Quería alejarse de Belinda, pasar un buen rato con la otra chica, y todo el mundo debía esconderlo. Si alguna vez te has encontrado en esa tesitura, y espero que no, sabrás que no es fácil lidiar con 2 chicas al mismo tiempo. Fue con Verónica Porsche al palacio del presidente Marcos. Y cuando se la presentó al presidente, este le dijo: «Tiene usted una mujer muy hermosa». Gentleman also that he said, "No, Mr. President, your wife is more beautiful than my friend." Alardeó de ella con tanta libertad que el presidente de Filipinas, entre otros, pensó que Verónica era su mujer. Y Belinda vio las imágenes por televisión. Tomó el primer vuelo y apareció furiosa. Iba en el mismo avión que yo. Voló hasta allí cegada por la rabia, con una falange de guardaespaldas musulmanes.
Una de las cadenas estadounidenses estaba a punto de hacerle una entrevista cuando Belinda entró furiosa en la habitación. Entró como loca. Las dos estaban ahí y hubo mucho ruido. El equipo de Joe observaba al de Ali como si todo ese caos significara una ventaja para Joe. Solo quedaban 5 días y Joe Frazier se marchó de Manila para esconderse en las afueras de la ciudad. Mientras Ali jugueteaba con su amante, Frazier vivía una espartana vida de soledad con nada en la cabeza salvo el combate. Había tanta tensión la semana anterior al Thrilla in Manila que se decidió que teníamos que sacar a Joe del hotel. Le llevamos a una casa en las afueras de Manila, en la montaña, y nos quedamos él y yo solos. Nos quedábamos fuera en el porche de la parte de atrás de la casa y mirábamos. Nos quedábamos horas sin hablar. Él no decía nada, yo no decía nada. En su cabeza libró el combate decenas de veces. Soñaba con él. A medida que se acercaba, a veces ganaba y otras perdía. Y yo le decía, ¿sabes qué? Recuerda que ya lo conseguimos. Lo hacía para tranquilizarlo porque todo eso le comía por dentro. Toda la rabia contenida que Joe acumulaba por lo que había pasado en el primer combate, antes y durante el segundo. Después de todo eso, estaba preparado para jugarse la vida. Y lo hizo. El Thrilla in Manila fue una de las primeras transmisiones globales vía satélite, así que se celebró por la mañana para adecuarse al horario del público estadounidense. Good morning. It's morning here in the Far East, and good evening if you're elsewhere. I'm Don Dunphy, your ringside commentator at the Philippine Coliseum, which is jumping with about 28,000 boxing fans. This is the first time I've seen this. All the years I've been watching. Garden in 1971, the challenger makes the first appearance. Joe Frazier, 31 years old. Estuve en el vestuario con mi padre antes del combate y el ambiente era relajado. Dijimos una oración y entonces salimos. Lord, I want you to give me the strength, the power to know how to kill this damn bullet. The challenger enters the ring to a really good reception. No creo que nadie pensara que Joe iba a ganar. Yo esperaba que Joe no hiciera el ridículo. Nadie esperaba que él tuviera ninguna opción. Era un combate surrealista porque eran las 10 de la mañana y a esa hora Manila era indescriptible. El sol ya había salido y la humedad de la noche seguía presente, avivada por el sol. Así que en lugar de aire había agua hirviendo en el ambiente. Yo estaba así sentada. Hacía tanto calor como nunca había sentido en mi vida. No corría ni una gota de aire, nada. Y eso estando sentada. Imagínate lo que debía ser el ring. No sé cómo lo consiguieron. $125 degrees. We were fighting against each other. Then we were fighting against the heat. From Louisville, Kentucky, Los filipinos apoyaban al aspirante. Frazier había sido tan castigado por los medios, la televisión y la radio, gracias a Ali, que animaron a Frazier y abuchearon a Ali.
Filipinos like people to be graceful, and you call the other side guerrillas. That surely will be something Frazier will want to make him pay for. Una hora antes del combate, nadie sabía quién sería el tercer hombre en el ring. El promotor Don King había llevado 3 árbitros estadounidenses, pero el entrenador de Joe Frazier, Eddie Futch, tras el controvertido segundo combate, se opuso a que fuera ninguno de esos 3. Este hombre fue el sustituto de última hora, un filipino que no hablaba inglés y era más conocido en su país como actor que como árbitro de boxeo. Aquí te pareces un poco a Yul Brynner. Sí, es verdad. No conocía a ese actor. Esto fue hace 32 años. Yo tenía 41 en ese momento. Our main event will go this handsome trophy. Donated by His Excellency Ferdinand E. Marshall. Didn't bother me. My mind was to take him apart. He didn't have no idea that the third fight would be as tough as the first one. I want to damage him. So they're set to go, and Ali is doing precisely what he said to me he would do. He's telling Frazier what he's going to do to him, and Frazier's talking back to him. ¿Qué te decía? He's going to whip me. I'm the champion. I'm the greatest. Okay, great. We gonna I'm going to give him that bell right. So it's the old show once again. No puedo explicar lo emocionante que es el boxeo cuando formas parte de él. Cuando estás en la esquina. Cuando sonó la campana en Manila, pensé que la cabeza se me iba a salir. Solo queda un superviviente del equipo de 3 personas de Joe Frazier. Estuve en la esquina de Frazier todo el tiempo. Nunca lo olvidaré. Fue la mejor pelea de pesos pesados de toda la historia. Cuando empieza es difícil respirar. Había llegado el momento, había llegado y todo pasaba delante de mí. Es un sentimiento increíble que te invade cuando estás cerca de todo eso. Estaba de pie en un lado del ring, pero me sentía como si estuviese en la esquina. Lo veía todo y lo oía todo. La emoción crecía y el calor también. Y lo más importante, ambos boxeadores se habían hecho daño, se hacían daño, aunque yo no sabía que cualquiera de ellos podía matar al otro. Ali, gloves high, exaggeratedly so. Too far away. Yeah, too far away, smoke. Need to get a little closer. Ali puts it all in because he heard him. La intención de Ali era derribarle durante los primeros 5 asaltos y casi lo consiguió. Hubieron un par de ocasiones en las que Joe recibió mucho. Joe no bajaba lo suficiente y se tragaba muchos de los jabs de Ali. Ali había dicho que iba a salir a bailar, pero en lugar de eso se quedó en el centro del ring y luchó mano a mano con Joe Frazier durante 3 brutales asaltos. Entonces empezó a jugar con el público. Durante el combate decía 1, 2, 3. Jack, sé ligero. Jack, sé rápido. Así que durante la pelea, Ali cantaba canciones infantiles a Frazier. Sí, sí. ¿Eso es todo lo que sabes, gorila feo? Vamos, pégame. That's the way he broke out of a corner off the rope and knocked down Foreman. That's a good attack by Ali. Turns his man. I don't know when I've seen Ali in as aggressive mood as this. Not for years. He really does look as though he wants to nail Frazier to this canvas for good and all. What a round that was.
Hay pocos grandes combates entre grandes luchadores y tardan mucho en volver a ocurrir. Durante los primeros asaltos, Ali dominó, se movía, lanzaba jabs. Joe no llegaba hasta él, así que durante los primeros asaltos pensabas que Ali iba a ganar. En el cuarto o quinto asalto, Joe le pegó con la mano derecha. Creía que Joe no podía siquiera atarse los cordones con la mano derecha, y Ali se apartó y le dijo que no tenía mano derecha, que no podía hacer eso. ¡Bam! Volvió a darle con la mano derecha. De repente Ali tenía que pensar bien dónde estaban las dos manos de su contrincante. Eso fue muy importante. Ali, por algún motivo, no lo hizo. Le lanzaba los mejores golpes que podía y no le hacía tanto daño como hubiera debido hacerle. Dijo, Dios mío, ese tío sabe encajar los golpes. Fui el primero en detener la pelea cuando sujetó a Frazier por la parte trasera de la cabeza para empujarlo. Al amonestar a Ali, el árbitro permitió que Frazier recuperase el control del combate y en el quinto asalto empezó a dominar, ahogando a Ali contra las cuerdas y golpeándole con agresivos ganchos de izquierda. He said about me, I'm gonna take you apart. I tried to take him out with every shot I threw at him. Mohamed Ali, un gran hombre que ha hecho grandes cosas, pero siempre ha estado sobrevalorado en sus aptitudes como boxeador. Ali lanzaba golpes de mariposa y Joe Frazier le alcanzaba como una abeja. Cuando Joe te daba, te sentías mareado, sentías un entumecimiento que subía y bajaba por el cuerpo, como si te metieras el dedo, y bueno, ya sabes. Eran ganchos tremendos, y hay que entender que los boxeadores normales no habrían continuado. El combate se podría haber terminado más de 6 veces. No se trataba de derrotar a Ali, se trataba de machacar a Ali. Hay una gran diferencia. Durante 6 asaltos consecutivos, Frazier castigó a Ali trabajando exclusivamente sobre su cuerpo, clavándole golpes en el corazón, el hígado y los riñones. Le dije a Joe, ahora lo que tienes que hacer es estar encima de Ali y darle al hijo de puta en cualquier parte. Dale en las caderas, en las piernas, donde sea. Once I stopped your organs and those kidneys and livers start functioning, he can't move but so fast. Sure it works, man. Don't look by his head. The organs in his body have to be functioning. If you slow him down, he can't do what he wants to. Cuando Joe tenía a Ali contra las cuerdas, le golpeaba en las caderas. Esto causaba hematomas enormes, así que las caderas de Ali empezaban a cerrarse sobre él. Tras 4 asaltos, yo pensaba que sería 2-1-1 para Ali, pero a partir del quinto asalto hasta el 11º, solo le di un asalto a Ali. I couldn't watch many of it because you could hear the sounds when the fist could land on the other side. And more it becomes apparent that Ali is being put to the greatest test of his career here tonight at the age of 33. Ali pensaba que se moría. Durante el 10º asalto dijo que creía que eso era morirse. Le dije que no se moría, que tenía cosas que hacer antes de morirse. Después del 15º asalto podía hacerlo, pero hasta entonces debía seguir luchando. La naturaleza del boxeo hace que sea un deporte en el que no se renuncia.
Es la lucha a muerte de un hombre, aunque esperas no llegar a ella. A veces sucede. Por otro lado, también quieres seguir sin importar lo mal que vayan las cosas. Ese es el atractivo, y de eso se trata. Si no eres capaz de eso, no boxees. Los años de odio mutuo forjaron el hecho de que ninguno de ellos quisiera rendirse. Los últimos 5 asaltos se convirtieron en una lucha de pura rabia. Ambos hombres estaban totalmente destrozados. La diferencia era que el ojo bueno de Joe se cerraba. Antes del combate, Joe era casi ciego de un ojo y el otro ojo, el único que podía ver, se le estaba cerrando. Se acercó y le dijo a Eddie Futch que no veía los derechazos. ¿Cuánto tiempo tuviste problemas con el ojo izquierdo? 1960... 64, 65. That's right. ¿Y cómo pudiste ganar todos esos combates con un solo ojo? Didn't last that long. Sin que nadie más que su entrenador Eddie Futch lo supiera, Joe Frazier, tras un accidente en un entrenamiento en 1964, luchó el resto de su carrera profesional con la visión parcial de su ojo izquierdo. Time and again has had Ali on these ropes. Has to take punches to try to keep him there. It's onto his stool. The 33-year-old champion seems to be more and more tired. Con el ojo derecho en mal estado, estaba a punto de entrar en los minutos finales de su combate más importante, prácticamente ciego. Dos buenos boxeadores juntos, los dos mejores del mundo enfrentados, pero uno de ellos estaba ciego. No se puede hacer caso omiso de eso. Es un indicador más de lo enfermo que es este deporte y de lo loco que estaba Frazier. Es una de las cosas sobre Frazier que nadie quiere decir, y yo no quiero entrar en ese tema. No quiero hacer nada para meterme con Joe Frazier, pero Joe Frazier estaba loco. En el 13º asalto, Ali lanzó un derechazo y lanzó el protector bucal de Joe Frazier a la 5ª fila de butacas de prensa junto al ring. Este es el 13º. Ali dijo, joder, nunca había visto un hijo de puta que pudiera aguantar así. Le alcanzó con un montón de golpes, pero seguía ahí. Yo estaba en la esquina. Y no sé cómo hizo para aguantar. ¿Qué hace que un boxeador aguante en una situación así en los últimos asaltos? Solo esto. La sangre y las entrañas, la determinación. Frazier looked almost on his last legs at the finish there. That's a big round for Ali. And he flops onto his stool, exhausted with the effort. And so does Frazier. Georgie Benton, el señor Futch y todos ellos tomaron una decisión y dijeron, Joe, si no vas bien en este 14º asalto, vamos a parar el combate. He has to get up off that stool and come back into it after being almost punched to a standstill in the 30s. Si tuviera que decir cuál es el mayor atractivo del boxeo, mostraría el 14º asalto. Si queréis ver qué hace que la gente chille y grite, miradlo. Will it go the distance, or will one of these collapse before the end? Smelling salts being waved under the nose of Frazier. He's not looking quite as though he knows where he is. I was out of it, though. ¿Qué te decía Eddie aquí? All right, keep your hands up now. You want to go back out there? You got to go back. You ain't got to go back out there. Let's go.
Still, Ali has never managed to have Frazier off his feet. Not at any time. El 14º asalto es lo más cerca que he estado de ver a alguien matar a otra persona. Estuvo a punto de matarlo. A punto. Le golpeaba directamente con la derecha, con jabs de izquierda. Fue el más brutal de los 41 asaltos que disputaron. Hubo 5 o 6 veces en las combinaciones de Ali en las que esperabas que Joe cayera. Y titubeó, pero su voluntad le mantuvo en pie. Frazier's left eye is shutting. His mouth is bleeding. And for the first time, he's looking an out-and-out loser. Has got to Frazier at last. He's screaming all over the ring. Por eso muere la gente en el boxeo cuando el combate se vuelve más importante que la vida o la muerte. Por eso muere gente en el boxeo. Me encanta el boxeo. Me encantaban esos dos tipos. Pero en ese momento lo odiaba. Durante ese último asalto y medio pensé, alguien tiene que parar esto. Nah, he couldn't take me out though. We was dead, both of us. I was dead. I'm fighting back, but I'm fighting out of instincts. Coming to the end of the round. There it is. And Frazier reels about the ring on rubber legs. He doesn't know where he is or what he's doing. Eddie Futch comes to him. Estas son mis notas del combate de Manila. Terminé en 63. 63 después de 14 asaltos que fueron 7-7. Recuerdo que tras 14 asaltos, Ali estaba un punto por delante. Y yo pensaba que si Joe podía levantarse y golpearle, o incluso noquearle, podíamos tener un empate. O Ali ganaba por 2, o era un empate, o alguien noqueaba al otro. Como siempre, me equivoqué. Bueno, fue una locura. Había un tipo en el equipo de mi padre que se llamaba Willie, Gusano, Monroe. Willie el Gusano estaba al otro lado del ring y yo le veía moverse así. Había escuchado que Ali le decía a Angelo Dantì que le quitara los guantes tras el 14º asalto. Wali Muhammad, el segundo entrenador de Ali, me dijo algo que yo no sabía y que me pareció extraordinario. Y Ali me lo confirmó más tarde. Ali volvió a su esquina y le dijo a Angelo que tirara la toalla. Estaba agotado. Tras el 14º asalto yo estaba preparado para retirarme. Si Ali decía que era suficiente, por mí estaba bien, porque se estaban matando. Mientras Ali le suplicaba a su equipo que detuviera la lucha, Joe, a pesar de estar prácticamente ciego, estaba desesperado por continuar. Joe estaba recibiendo muchísimos golpes, golpes duros, y Eddie Futch pensó que quizás debería detener el combate. No, man, let me continue. I don't want to stop. Let's keep on going. No, come on, Ed. Le dije a Eddie en la esquina que no parase el combate, que no parase el puto combate. And you see, I said, no, you can't see. Says I can see. I can make you on. No, yo, look. And he takes how much I got. I said 1. He said, okay, you can call us off. And Eddie Futch is calling it off. It's all over, and Muhammad Ali at the end of the 14th round is a TKO winner. He did it in the end, the hardest fight of his life. Creo que fue Dundee el que señaló allí y dijo, se están quitando los guantes, se los quitan. Ali se levantó y se cayó al suelo. No podía tenerse en pie. Ali's out on his back in the ring, he's collapsed. Ali has collapsed on his back. He was going to say he would come back out. I don't think. Yeah.
and he's in just as bad a way as Joe Frazier, who had to go first. En el 14º, la última frase es Joe tambaleándose por los golpes en la cabeza. Y ahí se terminó. Casi se cae. Habría sido triste. Habría sido triste que el árbitro hubiera tenido que detenerlo con Joe en el suelo. No se lo merecía. Habría sido muy triste. Me pregunto qué habría pasado si se hubiera terminado en empate. Vaya final. Habría sido precioso. Creo que Ali estaba mucho más cansado y había recibido tantos golpes en el cuerpo que existe la posibilidad de que si Eddie Futch no hubiese detenido la pelea en la esquina tras el 14º asalto, Ali no habría salido para disputar el 15º y Joe habría ganado. Eso fue lo que creyó Joe en ese momento. Cuando lo pararon, me pregunté ¿por qué? Porque sabía lo duro que había trabajado y lo decidido que estaba, y sabía cómo sentía el dolor, así que ¿por qué? Le entiendes si le dejas vivir lo que había vivido durante esos 2 últimos asaltos y no lo puedes explicar. Lo haces porque sabes lo que le ha costado. No solo los días y las semanas, sino los años que ha tardado en llegar a esa posición. Una vez sumé todos los asaltos que Joe había luchado y los kilómetros que había recorrido, y no recuerdo la cantidad exacta, pero lo hice lo más ajustado posible y había dado la vuelta al mundo unas 3 veces. Nunca he vivido otro momento en el que con solo una gota, cling, tu vida cambia tanto. Fue solo una gota, un segundo. Y yo nunca habría pensado en ello, porque le conocía y sabía que él habría salido. Lo sabía. Tenía lágrimas en los ojos. Fue muy emotivo para mí, porque sabía que a Joe le dolía haber tenido que acabar así. No se trataba de perder, aunque no quería perder, claro, pero si tenía que perder, quería hacerlo en el ring, no mientras estaba sentado en el taburete. Joe estaba totalmente furioso con Eddie Futch y George Benson y decía que nunca volvería a hablar con ellos. Nunca. Estaba muy enfadado. ¿Te has hecho daño, Joe? ¿Te has hecho daño? Lo más sorprendente de la acción de Eddie Futch fue que Eddie, igual que un montón de espectadores como yo, no creía que Joe estuviera perdiendo. No sabía si Joe perdía. Detener ese combate fue un acto de valor. ¿Tenías muchos problemas, Joe? ¿Estabas muy mal? Entrevisté a Eddie Futch poco antes de que muriera y le pregunté si lamentaba no haber dejado salir a Joe en el 15º asalto. Me dijo que no. Le pregunté por qué. Dijo que había visto morir a 8 hombres en el ring. Me contó las circunstancias de las 8 muertes en el ring que había visto personalmente. ¿Habrías estado dispuesto a arriesgar tu vida por ganar ese último asalto? Yeah. ¿Cómo te sentiste después de la pelea? Enfadado, prepotente. Él decía, que vuelva ese cabrón. Eso decía, que quería volver a luchar contra ese cabrón, que no había ganado el combate, ese tipo de cosas. He's a great fighter. I'm so tired, I don't want to do nothing. I want to rest for 1 week. Años después, Mohamed Ali dijo que si Dios alguna vez le encomendara una guerra santa, querría a Joe Frazier a su lado, e inmediatamente después del combate, hizo un esfuerzo por buscar alguna forma de reconciliación. Tras el combate, un guardia de seguridad vino y dijo que alguien del vestuario de Ali quería ver a Butch. ¿Qué? Todo el mundo me miraba, preguntándose por qué Ali quería verme tras acabar el combate. Fui hasta el vestuario de Ali, apartamos a la prensa y me preguntó si su hijo Marvis estaba por allí, que quería disculparse por lo que había dicho.
Me dijo, Marvis, quiero disculparme contigo, con tu padre y con tu familia por las cosas que dije. Díselo a tu padre, por favor. Y se lo dije a papá, y papá me dijo, hijo, ¿por qué no me lo ha dicho a mí? No lo dijo sobre ti. Lo dijo sobre mí delante de un montón de gente. Dijo cosas horribles. Podría haber venido a decírmelo a mí. Para mí nadie ganó ese combate. Cada uno de ellos era Iheb y el otro era la ballena negra. Nunca conseguían atraparse, pero por otro lado tienen que perseguirse. Hubo un instante en el que podrían haberse abrazado y caminar hacia la puesta de sol. Fue el momento en el que deberían haber dicho basta. ¿Qué efecto tuvo ese combate sobre Ali? Fue el final de su carrera. Nunca debería haber vuelto a pelear, nunca. Pero él quería seguir y los musulmanes querían que siguiera. Angelo Dundee quería seguir y todo el mundo, excepto yo, quería que siguiera. Yo fui el único que dijo, ya es suficiente, no vuelvas a hacerlo nunca. Orinaba sangre. No podía caminar bien, no podía hablar bien, no veía bien. No habría pasado un examen de verdad si alguien se lo hubiera hecho. I'm just proud to let them see the stuff that they said and how much damage I've done to this man, both mind and body. Let them see. No creo que Joe se esté ablandando con Ali. No creo que Joe se sienta nunca hablando con Ali. Joe me ha dicho cosas como que le derrotó en Manila, pero que se había ido peor de lo que había llegado. Miraba a Ali con gran satisfacción y con una sonrisa no particularmente agradable. Yo le hice eso. De vez en cuando decía algo conciliador, normalmente antes de alguna oportunidad económica, pero poco después cambiaba de idea. Mientras Ali encendía la antorcha, uno de los periodistas de Filadelfia preguntó, Joe, ¿qué te parece que sea Ali el que encienda la antorcha? Y él contestó, creo que deberían empujarlo a las llamas. Yo le dije, papá, ¿no lo dices en serio? Y me dijo que sí. ¿Alguna vez has marcado su número de móvil? ¿Nunca has marcado el número de Joe? ¿Nunca has oído el mensaje del móvil de Joe? ¿Quieres oír lo que dice? Dame el móvil, coge eso. My name is Smoking Joe Frazier. Sharp as a razor. Yeah, float like the butterfly, sting like to me. I'm the man, then the job, you know, look and see. Call me. Bye-bye. He intentado decirle que no tiene sentido ser así, porque lo hecho está. No se puede ir por ahí con esa carga durante el resto de su vida. Hay que perdonar. I clearly won the fight. And the proof is in the pudding. I'm talking here, I'm walking. I'm a lad man. I'm still having fun. At 63, how old am I? Yeah, 63, I'm still having fun. I'm just hoping that, you know, somewhere down the line that he would like ask the Lord to forgive him, that's all. You know, the whole thing that we have done, and he said, before you take that last, you do this, you ask for forgiveness. I don't think there's a guy around could wear my shoes. I don't think a guy around could wear my hat. He can put it on, but it wouldn't fit him.